La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos nosotros compartiendo con los jóvenes de esta comunidad. Ellos mismos nos van a decir dónde nos encontramos. Ya estamos haciendo una seguidilla con estos jóvenes también, desde su propia ciudad, desde su propia comunidad y todas las cosas hermosas. Los jóvenes ya no son, como decíamos antes, simplemente el futuro. Ciertamente que también, en la medida en que ahora se van comprometiendo y vamos dejando esa fuerza en los jóvenes para tener una patria, una familia siempre más sólida y con valores y principios tan lindos. Muy bien, así que les doy la bienvenida a ustedes, queridos jóvenes, que hoy participan con nosotros. Muchas gracias entonces por participar con nosotros aquí en nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Vamos a comenzar aquí con estas dos niñas que le tenemos. Vamos a comenzar aquí por la derecha. Si puedes presentarte, nos decís un poco tu nombre y vamos a ir conociéndote a poquito. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bienvenida a nuestra comunidad. Yo me llamo Analía Cohen, tengo 16 años. Estoy en el colegio Pablo Patricio Gari de Ñemby y estoy siguiendo bachillerato técnico en salud. Segundo año, entonces me dijiste. Segundo año de la media. Y estás en la parte de salud. Salud. Ah, mira un poco, qué bien, che. Y ustedes ya hacen la práctica también, Analía, con respecto hacia la salud, cuando están haciendo el bachillerato. Sí, nos vamos en hospitales, universidades, participamos ya en la morgue. Ya... ¿En serio? Sí. ¿Y no tenés miedo cuando te va a la morgue, por ejemplo? No, porque me apasiona. ¿Ah, sí? Esta pasión. Me apasiona. ¿Y cómo es la cuestión? ¿Se van, entran ahí? ¿Y quién va con usted? ¿Una enfermera? Enfermera, docentes médicos, la directora de la institución. Ya. Pero ustedes visitan la morgue de los hospitales o tienen luego en la misma universidad, en el mismo colegio. En las universidades que vamos asistiendo tienen en área de morgue, sí. ¿En serio? Ya. O sea, la parte de medicina. ¿Y vos qué pensás, Analía, seguir después? Porque ahora está entonces en el bachillerato. ¿Vos querés seguir como enfermera o estás pensando ser una médica? ¿Hacia dónde te estás proyectando? Y la verdad que me gusta mucho el área de medicina. Sí. Quiero seguir el área de pediatría. ¿En serio? Sí. Todo lo que sería eso, niños y así. ¿En serio? ¿Te gusta eso? Qué bien, che. Bueno, vamos a seguir conociendo más. ¿Y cuántos en tu familia? Contame un poco. ¿Ustedes cuántos hermanos son? ¿Tus padres? Somos dos hermanas. Ah, dos hermanas. Tengo mi hermana mayor y yo soy la más chiquita. ¿Cuántos años tiene tu hermana mayor? 21. 21. 21. ¿Vos tenés, me dijiste? 16. 16. O Sí. sea, bien espaciado bastante. Sí, 6 años de diferencia. 6 años de diferencia ya. ¿Y ella qué hizo o qué hace actualmente tu hermana? Ella es coordinadora de la comunidad de catequesis y este año se recibe, está realizando ya su tesis como contadora pública. Ah, ella está en la parte de contabilidad. Sí, le encanta. ¿Y a vos te gustó entonces la parte de la medicina? Sí. Mamá ya tiene una administradora y también una que cuida su salud. Alguien que le va a administrar todo su dinero, ¿verdad? O tu hermana después te va a administrar a vos también, ¿verdad? Sí. Tenés que después incluso pensar. Y yo le voy a cuidar su salud. La pediatría, y claro, y eso es lo más importante de toda tu comunidad. Bueno, vamos a presentarle un poco aquí también a nuestra niña que nos acompaña también hoy. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Hola padre, ¿qué tal? Un gusto, un placer. Yo soy Ana Cano, tengo 17 años, soy del Colegio Nacional John F. Kennedy. Estoy en el tercer año de la media, estoy por terminar mi colegio. ¿Tercero ya? Sí. Ya está ahí nomás. Sí, por terminar mi John colegio. F. Kennedy, ¿dónde queda ese colegio? John F. Kennedy queda aquí mismo en la comunidad, aquí. A unas pocas cuadras de acá. ¿Qué sería? ¿Upané o ese ya es Kennedy, Capiatá? es Kennedy. Ah, Kennedy luego se llama. Kennedy se llama, Ya. el barrio en sí. Pero ese es un barrio dentro de qué ciudad? ¿De Capiatá? ¿De Dentro Upané? de Capiatá, Ruta ¿De Capiatá? Sí.
Ya, Barrio Kennedy. Barrio Kennedy. Y ahí entonces, ¿y qué tal? ¿Es un colegio grande este? Es un colegio grande, ¿En es serio? un colegio muy disciplinado. A mí me encanta entrar en serio? Kennedy, sí. Tenemos una directora excelente, Lisa Portillo. Es Ya. una excelente directora. A mí en el colegio en sí me encanta, Ya. es ¿Y increíble. qué énfasis vos estás Yo siguiendo, soy Ana? ciencias básicas. Yo Ciencias soy básicas. Ciencias básicas, sí. ¿Y eso para qué te va a servir la ciencia básica? ¿Qué vas a hacer después que esta? Porque ya estás terminando, tercer año ya de la media. Sí, y ya estoy por hacer mi proyecto, el proyecto en sí. Y las ciencias básicas creo que no tienen nada en sí como para estudiar. O sea, específicamente, o sea, vos podés elegir. Vos podés elegir lo que querés estudiar. Por ejemplo, hay técnico y hay sociales en Kennedy. Ya. Sociales no me acuerdo para qué es, pero técnico es el técnico ambiental. Todo lo que entiendo. sería ambiente, todo lo que sería ecosistema. Pero ¿no? vos la Sí. parte de ciencias básicas. Ciencias básicas, sí. Y estás pensando ya, Ana, ¿qué vas a hacer después al terminar tu tercero de la media? Entonces, quiero entrar a la Universidad Nacional de Asunción. Sí. Aparte de mi danza, yo soy bailarina. Ah, vos y sos bailarina Soy también. bailarina, sí. ¿Y hasta qué año de baile tenés? Yo tenía que seguir hasta los 22 años para recibirme de licenciada en danza y profesorado en danza. Ya. Pero no estoy decidida porque me encanta la veterinaria. Y Ah, ya, quiero, ya. quiero seguir. O sea, vos estabas pensando seguir tu carrera de bailarina. De bailarina O sea, tenía como pensado. profesional. Como profesional. Pero ahora te viene la duda Sí. ante la otra posibilidad de ser Es que- veterinaria. Es que yo desde muy chica tenía pensado mi veterinaria. Desde muy chica. Ya. Sí. Yo a los 13 Y entonces, ¿y años. empecé mi por qué danza. hiciste la danza? Porque como Porque, distracción, porque te gustaba sí, también. me gustaba. Es un hobby, es algo que te desestresa demasiado. Ya. ¿Y cuánto tiempo estuviste con la danza, Ana? Yo empecé a los 13 años, ahora tengo A los 17. 17, 4 sí, años. 4 años. 5 años ya. Sí. Ya. ¿Y qué tal, veo? Ya sos una niña que bien baila. Y bien, no, pero sí bailo bien. ¿En serio? Sí. ¿Te gusta? ¿Y qué aspecto sobre todo de la danza? Yo bailo muchas danzas, en especial el jazz. A mí me encanta el jazz. ¿En serio? Jazz es una danza estilizada con música lenta. También bailo árabe, clásico y danza paraguaya. Sí, En serio, sí. o sea, todito un poco. Casi todo Pero un ¿te poco. fuiste a una academia o en el colegio? Estoy en la Academia Evolucionarte. estás. Estoy en una Academia Evolucionarte. Pero eso está en la marea, ¿o no? No, hay otra academia que se llama Evolucionarte, que está acá, cerquita de la Escuela San Sebastián. Ah. Está enfrente de la Escuela San Sebastián. Ah, mira un poco. Sí. Mira un poco. Hay 2 Evolucionartes. Ya. Sí. Pero son de diferentes profesoras, ¿verdad? El nombre nomás coincide. O es una sucursal, no sabes. No, es de diferentes profesores. Ah, ya. Solo que el nombre más coincide. Por eso. Sí, Pues me gusta. sí. Nosotros estuvimos visitando esa otra academia, incluso hicimos varios encuentros con ellos. ¿En serio? Sí, por eso. Qué gusto. Me llamó la atención cuando dijiste evolucionarte y pensé Sí. que yo estaba en esa parte. Es que es el más grande. Ya. Acá, por ejemplo, está enfrente de la Escuela San Sebastián y es un poco más chico la academia. Claro. Recién se estuvo abriendo un nuevo salón. Entiendo. Sí. Para que es más amplio ahora. Muchos. Y Sí. tú me dijiste, ¿cuántos hermanos son ustedes, Ana? Yo vivo con mi mamá, vivo con mi abuela y vivo con mi abuelo y tengo un hermano. Ah, ya. Tengo un hermano que Entonces tiene... son 2 hermanos. Somos 2 hermanos. Ya. Yo soy la mayor y mi hermano tiene 12 años, que es el menor. 12 años. Sí. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos conversando aquí con Ana, que además le gusta la danza, La ¿verdad? danza, sí. Bueno, ¿y a vos qué te gusta? ¿Te gusta la danza o no? No, Un poco. un poco. Pero vos no estás haciendo una academia. No, en la academia no. Por tu cuenta, sino Todo lo que es el área de medicina y salud. medicina y salud. Muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y estamos aquí con Ana Tía, ¿verdad? Sí. Y estamos aquí con Ana. A vos que te gusta la medicina, eso me gusta, así que si ya estoy enfermo ya tengo asegurado que me va a curar, ¿verdad? Claro que sí. La médica, aunque vos dijiste de pediatría, pero pediatría y, ¿cómo se llama? Geriatría parece que están muy juntos. Sí, sería todo el ámbito igual, para la medicina. Exactamente, dentro de la medicina, bueno. Y aquí nosotros mientras estamos fuertes todavía vamos a bailar, ¿verdad? Sí. Hasta que vos puedas. Exactamente. Bueno, muy bien, pero vos estás diciendo que también está con la medicina, solamente que la medicina
de los animales. De los animales, ¿verdad? me encantan los La animales. parte, sí, la parte. ¿Y tenés perrito? ¿Tenés gatito? Tengo ¿O no? muchos animales en casa. ¿En serio? Sí, tengo 3 gatos, un perro, tengo un loro y un codorniz ahora. A la cuenta. Bueno, mira un poco che, tenés Sí. todo. ¿Y ya estás practicando, Pico? Por ¿Eh? mi perro le suelo curar algunas veces a mi perro. dice. Sí. Está bien. Bueno, y hablemos un poco, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué comunidad vos estás? Aquí es la comunidad de María Auxiliadora, Sí, ¿verdad? en la Y luego capilla. tenemos nuestra imagen de María Auxiliadora maravillosa en la capilla donde ustedes están. ¿Qué es lo que están haciendo aquí, Ana? Bueno, yo soy de la comunidad juvenil de Discrisma. A mí sinceramente me encanta la comunidad juvenil en sí. Me encanta en sí porque yo en 2025 empecé con mi confirmación. Ah, Sí, ya, yo en 2025, en noviembre, terminé lo que es la confirmación y yo estaba en el grupo juvenil Esgrima. ya. Estuve un año en la comunidad juvenil Esgrima y desde ahí me empezó a gustar todo lo que es los jóvenes, acercarme más a los jóvenes y hablar, por supuesto, de Dios. Me gusta muchísimo y quiero seguir así con mi comunidad juvenil. Ya, ya. ¿Y dónde aprendiste ese deseo, sobre todo, de buscar estos valores, estos principios? ¿En tu casa, en tu familia, con tu abuela o con quién sobre todo? Con mi abuela y mi mamá. Mi Ah, abuela sí. y mi mamá desde hace mucho que están en la capilla y más mi abuela. Mi abuela era creo que coordinadora de la capilla Morita la Hora fue luego coordinadora. hace muchos años. Ya. Sí, O ya. sea que vos de chiquitita ya venía por aquí. ¿No? Desde los 5 años Ah, que ¿sí? yo recuerdo, sí. Ah, ya, ya. Todo acá, mi primera comunión, todo hice acá. En serio. Sí, Ya. todo Y de hice ahí acá. entonces estás siguiendo y sí. de ahí entonces te estás entusiasmando. Sí, de todas desde esas ahí. personas que ahora están compartiendo y están mirando y dicen, mira un poco qué grande que ya está Ana, Anita. Así van a decir, Sí. ¿verdad? Mi familia al menos sí. En serio, Sí. claro, porque si está de chiquitita, suele suceder. A mí me sucede, porque yo ya les digo a algunos que fueron exalumnos míos, porque yo hace más de 40 años que ya estoy con la educación, ¿verdad? Y entonces, algunas veces yo les digo ya a los hijos de esos que estuvieron conmigo cuando tenían 15 años, y eso, ¿verdad? Sí. O tenían 10 años, 15, 20, ¿verdad? Y ahora ellos ya son abuelos, Sí. incluso. Entonces yo les digo, bueno, yo recuerdo cuando tu papá era así chiquitito, le decía, ¿verdad? Sí. A los jóvenes, ¿verdad? Bueno, ¿y a vos qué te trajo, Analía, por estos lares? Vos también estás hace mucho tiempo. Sí, de los 9 años. De los Nosotros realizamos la primera comunión juntas también. ¿En Desde serio? chiquita Ah, ya ustedes nos son conocemos. compañeras. Desde hace Sí, mucho. conocen. Sí. Ya. Hicimos nuestra confirmación todas juntas. Bueno, yo inicié con mi hermana. Mi hermana, como te dije, es coordinadora Ah, sí, de me dijiste que ahora catequesis. ella tiene 21 años Sí, y... Ah, ella es coordinadora luego de catequesis, sí, el área de ¿Cómo se catequesis. llama tu hermana? Araceli. 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 Ya. Sí, yo inicié con ella también en el grupo anterior. Estuve un O sea, año. tu misma hermana fue tu catequista. Sí, También. de primera comunión. Ah, sí. Sí. Ah, mira qué bien. Sí. Ella fue la que me motivó, me dijo para entrar en el grupo juvenil, me animaron los chicos. Yo inicié desde muy chica también, desde los 12, Sí. estuve en el grupo de Crisma y ahí fue donde me gustó participando, me iba con mi hermana en los conciertos, en los encuentros y ahí me encantó todo lo que es el amor de Dios. En serio. Es maravilloso, increíble, es un lugar donde me siento bien, es mi hogar, mi segunda casa. Ya. ¿Y dónde vos dónde, Analía, sobre todo aprendiste eso? Vos dijiste una frase que hasta de la música, luego me dijiste que te va al concierto. El amor de Dios Es maravilloso. Ahí, viste, se te quedó ya inconscientemente. Decime un poco, ¿estos conciertos dónde los suelen realizar? En nuestra comunidad, acá en María Auxiliadora, también solemos tener Ya. conciertos, también Y en luego nuestra que aquí pastoral. tienen, a la cuenta, es hermosísimo aquí todo este parque que ustedes tienen aquí, esta plaza, Así y ahí la capilla en medio de esto, ¿verdad? sí solemos tener a inicio de catequesis, en el transcurso del año tenemos varios conciertos. ¿Y de dónde vienen los que participan en los conciertos? ¿Los músicos? ¿Ustedes le invitan? ¿Cómo hacen? Sí, nosotros invitamos, ellos son de la pastoral juvenil, de nuestra Inmaculada Concepción Thompson, Ya. y le invitamos como CJB o como comunidad y vienen ellos a dar también su servicio. Es increíble cómo atraen a los jóvenes también. ¿En serio? ¿Les atrae la parte de concierto? Sí, demasiado luego. Muchos iniciaron ahí luego en los conciertos que les gustaban, luego le invitamos y ya participan en todo lo que es los encuentros y
lo espiritual. También es muy lindo. O sea que eso les ayuda también para que hagan un camino en el espíritu, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, y vos, Ana, todo lo que es la cuestión de tu trabajo aquí también en tu comunidad. Vos, si sos bailarina, danzarina y con todas estas posibilidades que tenés, vos le estás enseñando también, por ejemplo, a los niños, a las niñas, o todavía no ha comenzado eso. Mi mamá es catequista. Ah, tu mamá es catequista. Sí, está en la parte de la CAFA 2 para primera comunión. Sí. Y siempre solemos bailar con los niños. Yo siempre ¿Sí? le hago bailar a Te los invita, niños. ven, Sí. mamá, mi hija, Sí. te tira ya de la cama, Sí. te tira su oreja, vení que mi hija, Sí, mamá siempre. me vas a ayudar. Sí, siempre. Sí. Viste cómo yo adiviné, vaya, enseguida, cómo son las mamás, ¿verdad? Sí, pero me gusta muchísimo ¿En enseñar serio? también a los niños. Los niños Ya. me encantan los niños también ¿Y enseñarles. cómo se comienza? A ver un poco con los niños, por ejemplo, ¿cuántos años tienen los niños, sobre todo Los niños de 7, 8, 9 años? vienen de 7, 8 y hasta 10. Ahora tengo un alumno que tiene 12 años también. ¿En serio? Sí, 12 años tiene. ¿Y dónde practican? ¿En la capilla? Acá en la capilla, siempre en la capilla, en la hora de la catequesis, en la hora de dinámica, siempre tenemos bailes o cosas así que Ya. yo mismo algunas veces les suelo enseñar. ¿Y vos qué clase de baile le enseñás? ¿Ese medio estilizado ya? ¿O así un baile Ya. más de dinámica para que ellos se muevan un poco y estén contentos? Ya que son niños, algunas Sí. veces suelo bailar con músicas infantiles. Ah, con música. Sí, con músicas infantiles son los que más les gustan y obviamente Claro. con alabanza de Dios. Ah, también. Sí, hay muchas músicas que... Muy hermosa. Muy hermosas de Dios. En la parte de la animación. Sí. De música. Qué bien. Sí. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos hablando aquí, escuchando la experiencia riquísima de Analía y también de Ana. Volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Cuando la oscuridad nos envuelve, no sabemos dónde ir. María es la luz que nos muestra un camino a seguir. Es el camino que nos guía, la paz que siempre habita. Con ella como guía nuestra vida, la esperanza resucita. En su mirada encontramos Paz y también consuelo. su luz, nos cubre y nos abraza. Cuando cae el miedo, creyente en la esperanza, creyente en la cruz, enséñanos, Madre, a amar como tú. Queremos decir sí, igual que tú lo hiciste, y seguir el ejemplo que un día nos diste. Con tu fe brilla el camino que nos lleve a tu reino. Nuestra vida te entregamos, nuestra misión te encomendamos. Donde débiles estamos, el miedo nos supera. Eres tú nuestro apoyo, la madre que siempre espera. Eres la que llena nuestra alma de fervor y alegría. Siempre a su voluntad, María, guía nuestra vida. nuestras almas te entregamos. Tú conoces nuestro destino. Convierte nuestra vida, conviértenos en vino. Creyente en la esperanza, creyente en la cruz, enséñanos,
increíble. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos aquí con Ana. ¿Cómo era tu apellido? Ana, que ya Ana me estoy Cano. olvidando. Cano. Cano. Ana Cano. Y aquí Analía Coene. Coene. Analía Coene. Bueno, yo tuve algún alumno por ahí también de apellido Coene. Y también, mira cómo coincide, porque Cano también, justamente estos eran compañeros que yo estoy hablando cuando estaba como profesor en Coronel Oviedo, en la escuela agrícola, ¿verdad? Había uno que era Coene y el otro que era justamente Cano. Bueno, entonces, queridos amigos, estamos nosotros en Capiatá, ¿verdad? En Capiatá. estamos, ¿verdad? Capiatá. Esta comunidad de San Sebastián. San Sebastián. Con la capilla María María Auxiliadora. Auxiliadora de los cristianos. Bueno, y ustedes pero saben quién es el que hizo la popularización, vamos a decir, de esta gran devoción a María Auxiliadora, o no saben luego. Ustedes no saben. A ver, ¿quién tira la primera piedra? Bueno, yo le voy a ayudar. San Juan Bosco, ¿viste? Y justamente San Juan Bosco es el que trabaja con los jóvenes. Sí. Así que tienen que aprender ustedes y conocer, ya que su capilla se llama María Auxiliadora. 1841 se ordena de sacerdote, el 5 de junio. Y después desde ahí comienza a expandir por todo el mundo, sobre todo cuando funda su congregación, los salesianos, que están en más de 145 países en el mundo actualmente, con la educación principal. Y ellos donde van llevaron la devoción a María Auxiliadora de los cristianos. Y en Paraguay prendió mucho. Cuando llegó 1896 llegó, 23 de julio de 1896 llegó la primera imagen de María Auxiliadora. Ahora hay por todas partes, capillita por todas partes. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de esta realidad juvenil para ustedes, queridos jóvenes, ya que están ustedes insertos aquí. ¿Vos cómo, Ana, le ves a los jóvenes aquí en tu comunidad? ¿Son dinámicos, son entusiastas o a algunos les falta más espíritu también de donación, de generosidad, de trabajo, de compromiso? Bueno, en mi comunidad al menos hay muchos jóvenes que son muy dinámicos, que le encantan los O sea, que conciertos. están comprometidos. Están comprometidos. Algunos no, porque algunos no son tan comprometidos. No, eso por ejemplo, no se quiere levantar temprano para la catequesis o también, cosas en la así. catequesis Sí, misma. en la Ya. catequesis misma. Pero los jóvenes les encantan los conciertos, al menos en nuestra comunidad. ¿En serio? Sí, los conciertos son lo que más les gustan a los jóvenes, más les llaman la atención a los jóvenes. Yo, por ejemplo, en mi caso me pasó que me fui a un concierto y desde ahí me empecé a acercar muchísimo a Dios también. ¿En serio? Sí, O sea, vos misma tuviste esa experiencia, experiencia. a través del concierto. de un concierto. Ya. Sí. ¿Y qué es entonces ahí esa característica? ¿Cuál sería, vamos a decirle nosotros en nuestro idioma, el caure que le atrae entonces a ese joven y por eso es que quiere participar de un concierto? Y capaz por las músicas cristianas, en mi caso de las músicas cristianas que cantamos a todo volumen, bailamos, es más cuestión de bailar y de disfrutar Entiendo, con las mismas personas que le gustan a Dios. entiendo, Sí. ya. O sea que eso es lo que le atrae, eso es lo que le le atrae a los mueve, jóvenes. Sí. eso es lo que le busca. Sí. Y vos, Anita, ¿cómo ve a los jóvenes? ¿Cuál es la realidad un poco? De nuestra comunidad, Sí, como dijo Ana, somos muy activos en nuestra comunidad. También tenemos chicos así que no quieren venir o no quieren levantarse también. Pero nuestros encuentros juveniles no son muy tempranos porque se realizan luego de la catequesis. Entonces sí participan. Ya. De los 20, 25 que estamos en el grupo juvenil, cada fin de semana son 17 lo que sí o sí vienen. ya. Qué bien. Y ustedes, además de animar en su comunidad, las actividades de la comunidad, de la capilla, etcétera, ¿cómo hacen también para animar el barrio? Aquí me dijeron que el barrio se llama San Sebastián, Sí. ¿verdad? Así Se es. conoce que hay un grupo juvenil, se conoce que ustedes activan, se conoce que ustedes hacen todo lo mejor de parte de ustedes. Sí, solemos salir en las casas a recorrer con la familia, ¿En también a serio? escuchar sus historias, porque también aprendemos mucho así. Nosotros los jóvenes escuchamos cada experiencia que nos motiva muchas veces, de los adultos también. Vamos a visitar a los enfermos, le llevamos donaciones a la gente que necesita y estamos así constantemente participando también con la pastoral juvenil de Inmaculada.
y estamos muy activos en ese sentido, Ya. ¿Y demasiado. ¿Quién les acompaña a Analía? Además de que ustedes, ¿verdad? Como coordinadores, catequistas, etcétera. Alguien más como del centro parroquial, así que camina con ustedes, se preocupa del centro, del grupo, a ver cómo están trabajando y están animando. La pastoral juvenil es hay el luego que una pastoral hay juvenil. una pastoral juvenil de Thompson. Ellos están siempre constantemente motivándonos, asistiendo a la comunidad, visitando, motivando a los jóvenes e invitando también. Realizamos también conciertos, retiros, jornadas en la parroquia y asistimos y ahí estamos muy activos siempre también, aparte de nuestra comunidad. Claro, claro. Qué interesante es. Y bueno, ¿y vos cómo le ves entonces a los jóvenes en ese sentido? Que también están activos, se preocupan, Sí. crecen. Eso es lo que más me gusta de los jóvenes acá en nuestra comunidad, que tienen esa energía de venir todos los días en la catequesis, quieren aprender sobre Dios, quieren irse a conciertos. Muchas veces siempre invitamos a conciertos a los jóvenes de nuestra comunidad y siempre vienen, siempre nos vamos caminando, porque los conciertos suelen ser acá en Kennedy o alguna vez acá en nuestra capilla, pero Ya. siempre ¿Y dónde hacen así? ¿Aquí afuera? ¿En el Solemos parque hacer- o entran adentro, en la capilla? solemos hacer adentro y cuando hace frío solemos hacer adentro y cuando Eh. hace calor solemos hacer acá en el patio, Aquí afuera, Sí, en el afuera. patio. el Claro, patio. porque le gusta a la gente Sí. y a los jóvenes sobre todo. Entonces estar participando, ¿verdad? Sí. Y animándose de esta manera. Y si nosotros tenemos que hablar sobre esta realidad ahora del barrio de ustedes, Analía, Sí. ya que vos sos futura médica, sí, pero tenés que mirar otra clase de enfermedad, yo te voy a hablar, que es la enfermedad, por ejemplo, del alcoholismo, o la enfermedad del querer vapear, o la enfermedad de lo que es también muchas veces en los jóvenes del viroría, vamos a decir, la superficialidad, etcétera. ¿Cómo vos ves aquí en tu comunidad? Eso que tenemos remedio para esa clase de enfermedad. Claro que sí. Como yo siempre digo, un joven atrae a otro joven. Siempre estamos así. Lastimosamente en la actualidad sí los jóvenes son muy pendientes a lo que es lo social. Se guían mucho por los demás, por las cosas mundanas. Y para eso estamos, para eso está un grupo juvenil también, para motivarles, hablarles, preguntarle qué tal tu semana. No justamente venir y compartir, sino también preguntarle cómo se siente o si tiene problemas, porque así también nosotros le ayudamos como joven y como grupo juvenil a motivarles y que asistan también a todo lo que es los encuentros, los conciertos, también lo que es mucho lo espiritual nos ayuda mucho. Solemos llorar muchísimo acá. ¿En serio? Sí, somos muy llorones acá en esta comunidad. ¿Pero por qué? Porque justamente se entusiasman todos, ¿verdad? Sí, O sea, sentimos lo que es el verdadero amor de Dios y eso es increíble para los jóvenes. en serio. Bueno, y por ahí tenemos que tratar. ¿Y a vos qué te parece? ¿Hay medicina entonces para esa clase de vicio o de dificultades de enfermedades? Sí, como digo Analía, es cuestión de invitar más jóvenes, Sí. cuestión de ayudarles, escuchar sus problemas. ¿O parece que te emocional luego ya también? Sí, ¿Verdad? un poco. ¿En serio? Sí, yo suelo llorar demasiado más porque el Espíritu Santo Así, te toca. me toca muchísimo. Eh. Yo y Analía al menos somos la más llorona del grupo. ¿En serio? Sí. Ah, bueno. Te vamos a poner ahí esa música que se llama Llorona. ¿sí? Ajá, sí. ¿Conoces esa música? Conozco. Es hermosísima esa música, me Sí. encanta. Bueno, pero quiere decir que ustedes lo sienten y lo viven desde adentro y eso es lo más lindo, ¿verdad? Sí. Que entonces uno quiera transmitir y uno está siempre preocupado. Porque cuando uno lo siente, entonces también lo transmite. Muy bien. Así es. Queridos amigos, nosotros estamos volviendo enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Cada 24 de junio, la Iglesia celebra con alegría el nacimiento de San Juan Bautista, el profeta elegido por Dios para preparar el camino de Jesucristo, hijo de Santa Isabel y de San Zacarías. Desde antes de su nacimiento, fue llamado a cumplir una misión especial. Con una vida de oración, humildad y entrega, predicó la conversión del corazón e invitó al pueblo a acercarse a Dios.
En las aguas del río Jordán, San Juan tuvo el privilegio de bautizar a Jesús y de anunciarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su fidelidad a la verdad y su valentía para defender la voluntad de Dios lo llevaron a entregar su propia vida. En esta festividad, los cristianos recuerdan su ejemplo de fe, humildad y servicio, inspirándose en su testimonio para seguir a Cristo con fidelidad y esperanza. San Juan Bautista ruega por nosotros. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos con los jóvenes de Capiatá. Estamos en el barrio, aquí se llama San Sebastián, ¿verdad? San Sebastián. Pero vos te vas al colegio Kennedy, me Kennedy, dijiste, y así sí. lo se llama. ¿Y vos dónde te ibas al colegio? En Bogarí, Ñembe. En Bogarí. En Ñembe, Ñembe te ibas sí. vos ahí entonces. Muy bien, y estás con la parte de la medicina. Eso es muy lindo. Y por eso que hablábamos un poco cuál es el remedio para tantas situaciones que también nuestros jóvenes o nuestra sociedad misma necesita para mirar valores y principios educativos, principios que nos ayuden a crecer siempre y realizarnos como personas. Bueno, queridas chicas, Ana y Analía, así que estamos llegando ya al final de nuestro programa. Y yo les voy a pedir, como siempre, queremos algún mensaje que ustedes nos dejan, además de ese mensaje lindo que ustedes ya nos están dejando de su testimonio, de su compromiso, de su entrega, del querer hacer el bien. Siempre uno va haciendo el bien, como se suele decir, hacemos el bien sin mirar a quién, dice, ¿verdad? La frase. Así mismo. Bueno, y ustedes también veo que esa intención tienen dentro de su comunidad. Así que vamos a comenzar contigo, Ana. ¿Qué mensaje le querés dejar a otros jóvenes que nos están mirando en todo el país y sobre todo aquí también de tu comunidad? Bueno, y un mensaje para los jóvenes es que no tengan miedo. No tengan miedo de acercarse a Dios. Dios es lo mejor que hay. Dios tiene la respuesta para todo. Es el camino, la verdad y la vida. Es increíble. Como joven que nos estás mirando, te invito a acercarte más a Dios, que es algo increíble, es una experiencia maravillosa que lo vas a disfrutar toda tu vida. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. O sea, para vos, Ana, esa es la centralidad. Sí. Vos lo descubriste así. Sí, yo lo descubrí Qué así. bien. Y bueno, vamos a ver si los jóvenes te escuchan un poco. Sí. No siempre es fácil. No Sobre es todo fácil. cuando, bueno, si otro joven le habla a un joven y le dice, ¿sabes qué? Esto es lo cierto, esto yo te aseguro. El joven escucha más. Así Si yo para ahí me voy y su mamá o su papá le dice, mi hijo, andate a misa, mi hijo, andate se hace el remolón. Sí, Pero si ustedes los jóvenes, por eso nuestro programa se llama Jóvenes para los Jóvenes, ¿entendiste? sí. Pero cuando papá y mamá le dicen a su hijo, eso da muchas veces. ¿A vos no te pasó eso? Suele pasar, sí. Sí, Pero suele cuando viene pasar. un compañero, alguien te dice, che, vamos, y vos le mirás así, bueno, vamos. Sí, ¿verdad? Analía al menos. Analía Así. siempre me ¿En serio, suele invitar a Analía? cualquier Bueno, y cosa. vamos a escuchar vos tu mensaje entonces, Analía, a ver qué mensaje le darías a otros jóvenes. Y así como con Ana también le decís de vez en cuando y se anima, a ver si alguno que te está escuchando ahora por estos medios se anima también y se entusiasma. Y bueno, que participen en un grupo juvenil porque es algo maravilloso, increíble, así como dijiste, un joven atrae a otro joven. Y no solamente en nuestra comunidad, hay muchas comunidades que tienen un grupo juvenil y muchas veces los jóvenes nos sentimos solos, pero no es así, los jóvenes no estamos solos. Siempre tenemos a alguien que nos guía, nos apoya. Dios principalmente está aquí para nosotros siempre, guiándonos en su camino, en todo lo que es su amor, porque es el amor más verdadero que van a sentir en toda su vida, porque es algo increíble. Y acérquense en su comunidad, acérquense en lugares, acérquense a los jóvenes, inviten. Es algo increíble y maravilloso descubrir lo que es el amor de Dios. Qué bien, che, espectacular, Nevarón. Ni yo para ahí digo tanto así como ustedes. Por eso digo, no, jóvenes para los jóvenes en familia. Y eso me gusta. Y yo les escucho a muchos otros jóvenes, ¿verdad? Y hay de todo, hay de todo. Pero yo les felicito a ustedes porque ustedes son verdaderamente quienes de esta manera, con su compromiso, con su ejemplo, también con el mensaje que van dejando, se nota que lo viven y lo tienen Sí. por dentro. Y eso es lo más lindo cuando uno transmite lo que vive y lo que siente.
Y bueno, queridos amigos, nosotros vamos concluyendo nuestro programa y como siempre concluimos con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. Así es que sobre esto que ustedes estaban diciendo, nunca de estar en el error, nunca tenemos que dejarnos llevar por las cosas negativas o nunca permanecer también en el error. Lo más importante es darse cuenta y hacer el esfuerzo para salir de esa realidad negativa. Entonces la palabra de Dios a través de San Marcos capítulo 1, 15, que es el primer evangelio que se escribe, dice así: conviértanse y crean en el evangelio. Esto es lo primero entonces que Jesús al salir, dice, cuando Juan el Bautista ya fue entregado y sale un poco de su accionar, Jesús lo primero que les dice ahí a la gente, dice, dale, fuerza, fuerza gente, vengan a convertir, conviértanse y crean en esta buena noticia. Por lo tanto, si decimos simplemente, no, yo no tengo pecado, yo no necesito de nadie, es el famoso Sheikh Wapahoí, ¿verdad? Sí. Entonces es imposible que uno crezca en su vida cristiana. Hay otra cita bíblica muy importante que nos habla de nuestro crecimiento, así que Cristo es la verdad ante el error. Vos decías, lo Analía hace rato, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, así como nos dice Jesús. Y justamente San Juan capítulo 14, versículo 6, donde se nos presenta el camino que nos lleva a esa verdad. La verdad quiere decir encontrarnos con nosotros mismos y el joven tiene que encontrarse, saber quién soy yo ante Dios, ante el mundo, qué estoy haciendo en este mundo. Y sobre todo, una vez que uno entiende, ese es el camino que Jesús nos ofrece para encontrarnos en la verdad, es decir, con nosotros mismos, y desde ahí entonces tener vida. Por eso dice camino, verdad, y luego es la vida, la realización y planificación del hombre. Y un tercer elemento de la Biblia que nos presenta el Espíritu Santo que nos guía para salir de todo error. Juan capítulo 16, 13, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les guiará hasta la verdad plena. Y ojalá, queridos jóvenes, gracias Analía, gracias Ana por el testimonio de ustedes, porque así como dice la palabra de Dios, Él nos guiará hacia la verdad plena. En la medida en que nosotros vamos asumiendo, vamos abriendo los ojos y nos vamos comprometiendo, nos va guiando también hacia esa verdad plena que es Él. Nos vamos despidiendo entonces en este día y les agradezco. Gracias, Analía. Gracias a usted. Y vamos ahí con la medicina. Dale, Claro que fuerza. sí, siempre. Tenemos que curar de una o de otra manera, no solamente el cuerpo, sino que sobre todo también en la medida en que curamos el espíritu, tenemos fuerza para hacer el bien y curar toda clase de enfermedades, dice el Evangelio. Y nosotros, para que podamos danzar ante Dios, que es el símbolo de la alegría, el símbolo de la vida. Así Muy bien, queridos amigos, nos despedimos de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.